Hola, hola, un vídeo más desde el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land. Soy Josep y hoy les voy a explicar un poquito qué podemos hacer con la radiestesia. Ya en vídeos anteriores he ido matizando un poco cada cosa, cada objetivo que podemos realizar con la radiestesia. Hoy, desde la finca, estamos en el aljibe, justamente, este es el aljibe. Y vamos a realizar un ejercicio porque justo debajo del aljibe existe agua y vamos a ver a qué nivel, vamos a ver qué cantidad y vamos a realizar una serie de parámetros que tiene el agua que existe debajo del aljibe. En radiestesia trabajamos con energía. Siempre que hablamos de radiestesia hablamos de energía y esa energía que detectamos los seres humanos la canalizamos con varillas o con péndulos, con otros utensilios que utilizamos los sabríes para prospectar agua. Bien, entonces, siempre que hablemos de radiestesia, acordaros, radiestesia es igual a energía. Esta energía la tenemos todos los seres humanos, en mayor o en menor medida. Y la vamos desarrollando y la vamos trabajando conforme más trabajamos con esta energía, más evoluciona. Y más sensibilidad tendremos a buscar objetivos, en este caso el agua. Pero existen otros muchos objetivos que ya os he ido explicando en anteriores vídeos. Si no lo habéis hecho ya, os animo a que miréis vídeos anteriores y vean lo que podemos realizar con estos utensilios en la radiestesia. Bien, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio aquí en el aljibe. Vamos a detectar a qué profundidad tenemos el agua aquí. Vamos a ver, actualmente está en desuso este aljibe, pero sí que hay debajo, hay agua debajo del aljibe, no en el mismo aljibe en sí, en el mismo depósito, sino más abajo. Ahora veremos los metros en que podríamos encontrar el agua. Vamos a empezar con una prospección y vamos a averiguar los metros en que encontramos el agua con la varilla de Zaurí, en este caso metálica. Nos concentramos en el objetivo que queremos buscar y vamos a contabilizar profundidad del agua: 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros, bueno, 10 metros. A 10 metros encontraríamos agua, ¿de acuerdo? A 10 metros, es poca profundidad, es justamente debajo del aljibe. El aljibe a día de hoy está en desuso, como os he dicho y os he explicado, no se utiliza. Y servía el aljibe para la recogida de aguas de lluvia de unas pendientes y se canalizaba hasta el aljibe para recoger como depósito de agua, ¿de acuerdo? Entonces en muchas fincas aquí en la ribera del Ebro donde nos encontramos existen aljibes en muchísimos lugares. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo detectamos el agua. Cuando nosotros hacemos una prospección pensamos en agua. En este caso, pues es agua debajo del aljibe, vamos estancada en este caso. Vamos a ver cómo la detectamos. Pensamos en el objetivo y la varilla, cuando la detecta, se cruza al pecho, ¿de acuerdo? Se cruzará a nuestro pecho cuando detectemos el agua. Entonces, si venimos de aquí haciendo la prospección, pensamos en agua, estancada en este caso de aquí, del aljibe, en la parte inferior del aljibe, a 10 metros, como hemos dicho, y cuando llegamos a ella, automáticamente la varilla se hace un giro hacia el pecho, significa agua. Bien, tiramos hacia atrás y la varilla vuelve en su posición original, prospectando, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo otra vez para que lo vean bien. Aquí entraríamos al agua, clac, la varilla hace
este cierre. Si saliéramos, la varilla vuelve por sí sola en su posición inicial. Y ustedes dirán, ¿y esto cómo es? Pues es energía. ¿Cómo se canaliza? Con estos instrumentos. Esta varilla gira por sí misma, gira toda y gira sola. Todos los movimientos que hace, los hace solos. Nosotros solo aguantamos. Aguantamos lo que es la parte, o así, da igual. La parte de lo que es el mango, lo aguantamos. Esto gira loco, gira solo, ¿bien? Y cuando encontramos la vena, se posiciona al pecho. Vamos a hacerlo de nuevo. ¡Clac! Aquí lo veis. Lo veis, ¿eh? Que es cómo se gira. Va sola. Esto aquí no hacemos nada, no hay ni trampa ni cartón. Esto funciona solo, con energía. Da igual, así es lo mismo, tal como hemos hecho. ¡Clac! Se cierra el agua, la detecta siempre. Salimos del agua. ¡Pum! Da igual así que así. Así es lo mismo. Indiferentemente, es lo mismo. Bueno, vamos a averiguar ahora otro parámetro más que podemos averiguar, que es los litros. ¿Cuántos litros podríamos sacar en una hora aproximadamente? Siempre hablamos de, en este caso, de aproximaciones. ¿Cuántos litros podríamos sacar en una hora? Vamos a hacer este objetivo, lo vamos a mentalizarnos, vamos a pensarlo y vamos a hacer el ejercicio. Entramos en el agua, bien, está ahí bien, estamos en el aljibe. Debajo del aljibe, hemos dicho a 10 metros, tenemos una bolsa de agua estancada y existe agua. Vamos a averiguar cuántos litros por hora podríamos sacar con una bomba, por ejemplo. ¿Qué capacidad podríamos sacar de aquí? Vamos a averiguarlo. Vamos a ir contando de 100 litros en 100 litros en este caso. También lo podemos hacer a una escala más baja, de 10 litros en 10 litros, pero en este caso vamos a hacer de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Bien, en una hora podríamos sacar 800 litros de este pequeño bolsa de agua, de esta pequeña embalse que existe debajo del aljibe. Podríamos sacar 800 litros, no está nada mal. ¿De acuerdo? Para que vean un poco todos los parámetros, todo lo que podemos conseguir con estos instrumentos. También existe el péndulo, se puede trabajar con péndulo. También existe las ramas de olivo en bifurcación. Existen otros instrumentos en bifurcación creados artesanalmente por el ser humano y otros medios que nuestros ancestros utilizaban, porque es milenario esto, la radiestesia es milenaria, ya lo hacían antiguamente otras civilizaciones, ya trabajaban con la radiestesia. Hasta el día de hoy todavía existe, todavía quedamos algunos que practicamos la radiestesia. ¿Qué más podríamos encontrar? Con la radiestesia se pueden encontrar minerales, personas que se dedican a la búsqueda de minerales. ¿Qué más abarca la radiestesia? La radiestesia también existe otra rama que es la teleradiestesia, que es a distancia. En un mapa se marca con un péndulo un posible objetivo. Por ejemplo, una prospección de un mineral determinado, queremos saber si existe en esta zona o no. Con el péndulo nos concentramos y nos marcará exactamente el lugar, las coordenadas donde podría estar este mineral. ¿De acuerdo? Desaparecidos, lo mismo. Personas desaparecidas. ¿Cómo se utiliza? Lo mismo. Se concentra con la persona desaparecida y las gentes que se dedican a esto, que son personas muy especializadas en ese tipo de búsquedas, y buscan a un desaparecido con un péndulo. ¿Qué más se puede buscar? Pues combustibles fósiles, entre otros objetivos más que se podrían ir buscando.
siempre con esta energía. Trabajamos con energía, recordad, radiestesia es energía. Y bueno, sin más, una lección más de radiestesia. Que no olviden a suscribirse si no lo han hecho ya. Le dais a la campanita para recibir cada vídeo que voy publicando. Y nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes decir que seáis muy felices.